Muchos empresarios me dicen, no entiendo por qué no ganamos más si estamos vendiendo bien. Y cuando revisamos encontramos esto, rotación de personal, mal clima laboral, falta de compromiso. Y todo eso, aunque no lo veas en tu Excel, te cuesta mucho dinero. Hoy tengo un invitado súper especial que además de inaugurar nuestro podcast, nos va a ayudar a conectar dos mundos, liderazgo y rentabilidad. Él es Raciel Sosa, cofundador de Lidex, la empresa con la concesión en México de Crucial Learning, una firma global que ha capacitado a millones de personas en habilidades como conversaciones cruciales, rendición de cuentas y productividad. Fue director de recursos humanos en HP, Lucent y Alcatel y vicepresidente de desarrollo de Great Place to Work, siendo el creador del modelo de liderazgo de Great Place to Work a nivel mundial. Prepárate, porque vamos a hablar de lo que no está en tus reportes financieros, pero define en gran medida tu utilidad. Mi querido Raciel Sosa, estás inaugurando nuestro podcast, eres el padrino de podcast, muchas gracias. No, muy halagado, muchas gracias. Todo un privilegio, Eli. Muchísimas gracias. Bueno, Racielito, pues ya dimos una hermosa presentación de lo que tú eres y pues cuéntanos, Raciel, ¿qué es Lidex? ¿Cómo llegan a trabajar con Crucial Learning y por qué eligieron enfocarse en habilidades blandas? Bueno, primero mi trayectoria profesional, como ya lo explicaron, yo fui director de recursos humanos y mi foco precisamente tenía que ver con habilidades blandas. Entonces, pues yo diría que era una continuidad de una vocación previamente descubierta. Y bueno, lo de Crucial Learning fue un poco una casualidad. Yo había trabajado con la gente de Franklin Covey, el fundador, el doctor Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo había sido instructor de ellos y un día uno de los directores de Franklin Covey me llamó y me dijo, oye, Raciel, estamos buscando una empresa que quiera representar el modelo en México. ¿Tú no sabrás de alguien? Y nosotros teníamos un año habiendo fundado Lidex y estábamos buscando a alguien a quien pudiéramos representar de un calibre, vamos a decir, significativo, potente, y pues se alinearon los astros, vamos a decir. Por un lado, las ganas de comer y el hambre. Yo andaba buscando a alguien a quien representara, ellos estaban buscando a alguien a quien lo representara, y así fue como iniciamos, hace 15 años. Está padrísimo. A ver, te voy a hacer una pregunta que me hacen muchos empresarios, porque varios nos contratan, por ejemplo, recientemente nos habían contratado para revisar, hacer una auditoría, tú sabes que nosotros hacemos auditorías, si la gente estaba cumpliendo los procesos. Pero cuando entramos realmente a las empresas nos damos cuenta que en realidad el caos va mucho más allá de que les pongas un proceso. Tienen un clima organizacional de miedo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta no capacitar en liderazgo? ¿Cuánto cuesta no capacitar al equipo en estas habilidades de las que estamos hablando? Porque algunas empresas piensan que es un lujo, pero ¿qué pasa cuando no lo haces? En tu experiencia, ¿qué sucede? Bueno, mira, los tres componentes para que una empresa sea exitosa y tenga un buen clima organizacional y dé grandes resultados son tres. Uno, que la empresa tenga los procesos, que Ajá. tenga las prácticas correctas, que tenga la misión, la visión, los valores, que tenga digamos, un buen modelo financiero, la empresa. El segundo son los líderes. Ok. Y el tercero, los colaboradores. Ahora déjame decirte que esto no es simétrico. Las empresas aportan un 30%, el líder un 50% y el colaborador un 20%. Entonces, vamos a imaginar, tú que te dedicas a la parte financiera, que la empresa te está pagando a ti, Eli, para que tú establezcas muy buenos procesos financieros, Ujú. para que cuiden la rentabilidad, para que cuiden los gastos, para que generen mayores ingresos. O sea, el modelo está puesto, los procesos están puestos. Pero yo como líder no me disciplino, no lo hago, no lo cuido y tampoco le pido a la gente que lo haga, a mi equipo. ¿Por qué? Porque para mí es más importante en este momento atender la urgencia, resulta que hay que resolverlo ya y lo resolvemos. ¿Y cuántas veces les ha pasado a los empresarios que ganan un proyecto pero pierden dinero? Exacto. Y yo no me había dado cuenta de eso, mi empresa como tal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no capacitas a los líderes, pues los líderes no se vuelven el acompañamiento de la práctica extraordinaria que el consultor estableció en la organización. Entonces es carísimo porque
no solamente no generas ingresos, sino que puedes estar incrementando tus gastos de manera significativa y te vuelves lo que llaman algunos el profit killer, el que mata la utilidad de la empresa. Totalmente. Entonces, el costo es altísimo. En el mejor de los casos, vamos a decir, el líder no suma, lo cual ya es un gasto porque si le estás pagando un salario y no suma, qué barbaridad. Pero en el peor escenario, le estás pagando un salario y el líder te está boicoteando la operación, te estás dando un tiro en el pie, duermes con el Totalmente. enemigo. Sí, y es que, por ejemplo, mi querido Daniel Marcos, que le mando un saludo, dice, hay empresas tan buenas, negocios tan buenos que aguantan mucho tiempo malos líderes. Pero sí llega un momento en el que obviamente ya no hay, no es barril sin fondo y esos malos líderes sí pueden llevar a la quiebra a una empresa, totalmente. En tu experiencia, ¿has visto algún caso catastrófico que digas, aquí estaba perdida esta empresa y realmente, pues, coadyuvaron a que con la capacitación a sus líderes pudieran salir de un tremendo hoyo? Bueno, en mi experiencia más bien las catástrofes se dan cuando está la combinación perfecta. O sea, por un lado, tienen un mal proceso, un proceso mal diseñado, tienen poca visión, vamos a decir, estratégica, no tienen claro a dónde van, los líderes son indisciplinados y no están formados, y luego el tercer componente son los colaboradores, ¿eh? Porque el colaborador, fíjate, el colaborador promedio viene de haber terminado una licenciatura, vamos a decir, o Ujú. de haber terminado la prepa y empezar a trabajar. Ujú. Entonces viene con el paradigma de que la empresa ahora es el sustituto del papá. Sí, Y entonces la empresa les tiene que dar, los tiene que apoyar, los tiene que desarrollar. No han entendido que ya están en un entorno de adultos donde solamente el proceso de ganar, ganar es lo que nos hace crecer. Entonces, lo que yo he visto que las empresas que verdaderamente entran en crisis es cuando los tres componentes están desalineados y no están funcionando de manera apropiada. No es solo una causa la que genera que una empresa esté en crisis. Tenemos que trabajar y abordar en las tres para que la organización salga a flote, vamos a decir. perfecto. Mira, aquí tengo un dato. Dice que la rotación de un empleado puede costar entre 30 y 200% de su salario anual y que un equipo sin accountability baja la productividad en cascada. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos la rotación de personal y cómo promovemos en las organizaciones el accountability? Bueno, el tema de la rotación de personal también es multicausal. La gente se queda por varias razones, pero lo principal es que se queda por sus razones, no por las tuyas. Qué Quiere interesante. decir que es muy importante que la empresa entienda qué es, a quién está contratando, Ok. que escuche, digamos, el perfil de la gente que atrae y que genere el entorno apropiado para que eso funcione. Déjame ponerte un ejemplo que me pareció sumamente nutritivo cuando lo vi por primera vez en una empresa, no voy a decir el nombre para no meterme en rollos, Ok. pero en una empresa de cines. Ok. ¿Ok? Y en esta empresa tenían una rotación muy alta de la gente que atendía la taquilla, los que venden las palomitas. ¿Quiénes son los que hacen eso? Son los chavos que están en la universidad, están estudiando y Sí, entonces en cuanto están ahí, literalmente mientras termino mi carrera, ¿no? Entonces cuando claro, termino mi carrera, pues yo me voy. claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hizo esta organización? Ellos se dieron cuenta que ellos estaban por un periodo de tiempo corto, tres Ujú. o cuatro años, era, digamos, el tiempo máximo. Bueno, ahora lo que ellos hicieron fue que regularizaron la rotación. Es decir, ya sé que te voy a contratar por 4 años, pero es más, si te quieres quedar, no te puedes quedar. O Ok. sea, yo te voy a sacar. Ah, eso Pero está además te voy a interesante. sacar con una graduación como la que te hacen en la escuela. Entonces les hacían una graduación cada vez que terminaban un periodo de X número de años, o sea, Ok. mínimo tres. Ujú. O sea, a los 3 años yo te graduaba y te sacaba, pero una graduación como la de la escuela, ¿eh? O sea, Padrísimo. ibas con tu pareja, te contrataban el salón de baile, contrataban la música, el sonido, los alimentos y la foto, o sea, una graduación, graduación. Oye, la gente se quedaba por la graduación.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que garantizabas que la gente se quedara los 3 años. Por O lo sea, menos. yo ya sé que los necesito por 3 años. Ok, Los contrato para 3 años y a los 3 años se me van. Pero es terrible cuando alguien entraba y se quedaba 6 meses. Ya se conocía los procesos, ya sabía lo que había que sí, hacer, ya lo teníamos de alguna manera capacitado, lo teníamos cautivo y se iba a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, a los 15 meses. Ahora, para llegar a la graduación les exigían dos cosas. Una, que no tuvieran un problema de conducta importante, que a esa claro, edad los problemas de conducta son recurrentes, el claro. alcohol, la fiesta, ya sabes, ese tipo de cosas. Dos, que tuvieran una calificación que en promedio les diera mínimo 8 Ok, en la escuela, en eso la está escuela. buenísimo. Está Entonces, buenísimo. ¿qué garantizabas? Garantizabas un tema de disciplina dentro de los 3 años que se quedaban, con un alto nivel académico. Eran muchachos que obviamente necesitaban que eso pasara. Ahora, ¿qué es lo que hizo el líder? ¿Qué es lo que hizo el empresario? ¿Qué es lo que hicieron los jefes? Hicieron un ejercicio de empatía. Claro. Escuchar para entender y entender para atender. Fíjate el concepto, escuchar para entender y entender para atender. En la medida que yo escucho a mi gente, entiendo a mi gente y atiendo a mi gente, pues controlas la rotación. Pero ese ejercicio requiere cierto nivel de humildad. Claro, Muchos empresarios creen que tienen la jugada de su lado y que claro. ellos saben exactamente lo que la gente necesita. Y eso no ocurre así. ¿Cómo reduces la rotación? Digamos, la respuesta corta es con un ejercicio de empatía y la respuesta larga es justamente aplicándola de manera apropiada para que escuches a tu gente, la entiendas y la atiendas. Está buenísimo. Oye, y en la parte de la accountability, porque ponle que ya, lograste que todos se quieran quedar en tu organización, todo el mundo quiere trabajar contigo, es más, tienes una fila de aspirantes, pero luego entran y pues dicen, estoy entrando sobre todo en las organizaciones grandes, aquí me van a dar todo, aquí me van a capacitar, aquí es más, yo necesito que me den un papel en donde diga paso uno, paso dos y paso tres, y si no, pues diré que no me capacitaron. ¿Cómo promueves esta parte? Mira, la palabra accountability tiene dos acepciones en español. Ok. Déjame contarte una anécdota que parece un chiste, pero no es un chiste, fue una anécdota. Un día venía yo llevando a un gringo de un lugar a otro cuando trabajaba yo en Hewlett Packard, no sé, vino a una visita de algo, creo que pasé por él a su hotel, lo llevé a la oficina, algo así. Sí. La cosa es que en el camino me dice, how do you say accountability in Spanish? ¿Cómo se dice accountability en español? Y le dije, we don't say it. No, no, no hay una No hay palabra, traducción. no hay una traducción de la palabra accountability. Y me dice, you don't use accountability? Le digo, no, we don't use it. O sea, ni siquiera utilizamos el concepto. O sea, es un concepto, es muy fuerte cuando te das cuenta que el lenguaje no es inocente. Cuando una cultura ni siquiera tiene la palabra, pues Claro. no se puede medir, no se puede precisar, no se puede entender. Accountability tiene dos acepciones. La primera es ser responsable, pero no solamente responsable de la tarea, Ok. sino ser responsable del resultado de la tarea. Y te voy a poner un ejemplo que toda tu audiencia vivió cuando era estudiante. Todos tuvimos un maestro que nos dijo alguna vez, yo soy responsable de enseñar. Ok. Si tú aprendes o no, ese es tu problema. Yo vengo en mi horario, yo te doy la clase, yo vengo y enseño. O sea, Ya cumplí. yo soy responsable de enseñar y a mí me pagan por enseñar. Claro. No, es que el que es accountable es responsable por enseñar y es responsable por el resultado, es responsable porque el alumno aprenda. Y todos conocemos a algún maestro que se paró de cabeza, que nos llevó a una dinámica totalmente diferente porque dijo, no están entendiendo y mi trabajo no es solo enseñar, mi trabajo es que tú aprendas. Claro. Entonces, cuando cada uno de tus colaboradores tiene en el radar que su trabajo no es solamente llevar la capacitación, llevar las finanzas, llevar los sistemas, Sí. ser responsable de la cobranza, pues yo cobré, ahora no pagaron. Ajá. Sí, Yo mandé traté el de correo. implementar el sistema, yo mandé el correo, yo implementé el sistema, nadie lo usa. O sea, ¿entiendes lo que digo? O sea, nos Totalmente. hacemos responsables de la tarea, pero Ujú. no del resultado. Totalmente. Entonces, esa es la primera acepción de la palabra accountability. Entonces, es un cambio de paradigma.
Tienes que trabajar con tus colaboradores, pero hablo del presidente de la compañía, que a lo mejor no es el dueño, Sí, hasta el último colaborador, el más pequeñito, el que contrataste ayer, tiene que empezar a entender qué accountability significa y no caigamos en lo que yo decía, we don't use it. We claro, don't need it, we don't use it, ¿no? No lo necesitamos y no lo usamos. claro. Y la segunda es un proceso de rendición de cuentas. Pero fíjate, la rendición de cuentas ha madurado en los últimos 25 años. Tú te acuerdas, tú naciste, aunque eres muy joven, mucho más joven que yo, obviamente, pero tú eres del siglo XX, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, bueno, en el siglo XX la rendición de cuentas siempre era vertical. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, tú no eres nadie para pedirme cuentas? Porque ¿a quién le rendías cuentas? A tu superior, Claro, a tu mamá, a tu papá, a claro. tu maestro o a tu jefe. Y si llegaba un compañero y te decía, oye, Eli, ¿no has mandado? No te equivoques. Tú no eres nadie para pedirme cuentas. Fíjate, las empresas maduras crean el concepto de accountability, que es rendición de cuentas 360 grados. Claro, O sea, yo como alguien que colabora en una empresa y que soy parte del equipo, independientemente de que me llame director, gerente, jefe, soy parte de un equipo. Yo me comprometo a cosas y mi equipo tiene derecho a pedirme cuentas. Oye, jefe, ¿quedaste que ibas a mandar la información? sí, Y mi compañero de al lado, que es parte de la cadena de valor, que gracias a él damos el resultado, puede decirme, Raciel, no mandaste la información en la que te comprometiste. claro. Y obviamente a mi jefe le tengo que rendir cuentas. O sea, la rendición de cuentas tiene que ser 360 grados. Pero como ves, es un tema de conocimiento. O sea, la gente no entiende lo que accountability significa. Ujú. Accountability significa rendición de cuentas y hacerme responsable por el resultado y por la tarea. La tarea es muy importante, pero también el resultado. Entonces, como ves, hay que educar a los líderes para que ellos a su vez se vuelvan factores de desarrollo de la gente con la que trabajan. Eso está buenísimo. Oye, ¿tienes algún caso donde alguna empresa haya tenido una transformación significativa y cómo se midió? Bueno, sí tengo muchos casos. No te voy a dar nombres exactos, pero sí te puedo contar los casos de empresas. Por ejemplo, mira, yo fui colaborador directo de Great Place to Work y ahora soy embajador de la marca. Ok, Y déjame decirte, el proceso de transformación, yo siempre digo que es un modelo ontológico y ombológico. Es decir, empieza en el ontoy y termina en el onboy. O sea, ok, el primer paso para la transformación es medir dónde te encuentras. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo, pero que explica bien el concepto. Tú imagínate que yo quisiera llegar aquí a tus oficinas, Eli, sí, pero no sé cómo llegar ok. y ando perdido. Y te marco a tu celular y te digo, Eli, ya me perdí. No sé cómo llegar, no sé, tomé una vuelta mal y me perdí. De repente no ubiqué nada de lo que yo conocía para llegar a tu oficina. ¿Cuál sería la primera pregunta que me harías para ayudarme a llegar? ¿Dónde estás? Claro, a ver, ¿dónde estás? Dime dónde Claro, estás para que yo a partir de eso diga, ah, caray, caray, ya sé sí, por dónde te metiste. sí, Entonces, el primer paso para la transformación es el ontoy. claro, Y hay líderes que se resisten a que les midamos el dónde están. sí, Oye, pues vamos a hacer una encuesta y vamos a hacer. No, ya tráete directamente la solución. Oye, pues claro. yo te puedo imaginar una solución hasta carísima, sofisticadísima, para moverte de un punto a otro, pero lo mejor sería que yo entendiera exactamente dónde estás, porque seguramente hay cosas que has hecho intuitivamente, empíricamente, y las has hecho bien. Sí, Seguramente hay otras que ni has hecho, ni has intentado, y otras que ya las hiciste, pero ay Dios mío, las hiciste terrible y más valdría que no las hubieses puesto. Entonces, yo tengo que medir eso. Y claro, la segunda cosa que tengo que medir es a dónde quieres llevar a tu empresa, muy a importante. dónde quieres estar. Es que queremos cambiar mira, hay empresas que me han llamado y me han dicho, queremos ser el top 10 Ujú. del Great Place to Work, estar en las 10 primeras. Ah, bueno, espérate, eso es, ok, Palabras no son mayores. palabras mayores, o sea, quieres compararte con empresas verdaderamente extraordinarias, perfecto. Entonces vamos a ver qué tienes, con qué cuentas, y Claro. también eso me va a permitir saber un horizonte en el tiempo, porque el tema de cambiar cultura no es un tema como cambiar una llanta. ¿En cuánto tiempo cambias una llanta? En 30 minutos si eres inexperta, Ajá, porque los de los pits las ajá, cambian en 5 en segundos. segundos, en Ajá, segundos.
Pero cambiar una cultura es más como cosechar una naranja. Ok. Tienes que sembrar una semilla, regarla todos los días, ver que no pasa absolutamente nada, de repente ver una ramita ahí que verdaderamente no te da la idea que eso se vaya a convertir en algún momento en una naranja. Eso es un cambio de cultura, porque estás hablando de cambio de conducta humana, y los humanos no cambiamos como si nos cambiaran una llanta. Oye, ahorita todos los empresarios con cara de, yo venía a que me dieras la solución. Y esa es la solución, o sea, la solución sí es un poco sembrar un nuevo concepto, tener un poco de paciencia para que la cultura vaya empezando. Entonces, lo primero es definir claramente dónde estás, a dónde quieres llegar, y a partir de eso encontrar el camino más corto. Yo siempre recuerdo la definición de la primaria. ¿Qué es la línea recta? La distancia más corta entre Entre dos los puntos. puntos. Ajá. Buscamos, una vez que tengan los dos puntos, on-toy y on-boy, ¿cuál es la línea más corta? No siempre es recta, porque a veces hay una Sí. serie de obstáculos que tenemos que vencer para llegar justamente a donde queremos llegar. Así se da la transformación cultural. Oye, Racielito, tú y yo hemos hablado varias veces de las diferencias generacionales. Y Sí. si algo caracteriza a las últimas generaciones, desde los millennials para abajo, es que queremos todo rápido. Y ahorita acabas de hablar de paciencia. Por eso te digo, todos los empresarios así de, cambiaré de video, no me dieron la solución mágica que yo quería, ¿no? Pero en mi experiencia, sí hay cambios muy rápidos que se pueden hacer y que pueden generar resultados rápidos. Evidentemente no van a ya modificar toda tu cultura organizacional y ya tu organización es una great place to work después de ser un desastre. Obviamente eso no va a pasar. Pero ¿qué cositas, o sea, qué pequeños cambios sí podemos ir haciendo que detone en que la gente note rápidamente ese cambio, que la gente diga, ah, esto va en serio, porque nos ha pasado con organizaciones que llegamos y que dicen, no, pues sí, contratamos unos asesores y medio sí nos hicieron procesos y medio sí nos capacitaron a la gente, pero no pasó nada. Y cuando empezamos a trabajar con ellos nos damos cuenta que en realidad no es que los asesores no les dieron lo que querían o lo que necesitaban, es que ellos nunca ejecutaron nada o nunca quisieron hacer ningún cambio de ninguna decisión. ¿Cuáles serían esas pequeñas decisiones con las que podemos empezar? Que tú dirías, mira, yo empezaría por aquí. A lo mejor no sé y tu empresa no sé si es un caos o si va más o menos, pero un cambio que yo empezaría a hacer a nivel organizacional sería este. Bueno, eso es a lo que los norteamericanos le llaman los quick wins, los Ujú. cambios, las ganancias rápidas. Exacto. Y hay cosas que tenemos que establecer. Mira, por ejemplo, en mi especialidad, que yo vengo del mundo del recurso humano, es establecer procesos muy claros, y déjame usar la siguiente palabra, muy sencillos. Eso sí es muy importante. A mí me gustaba mucho que había una fórmula que se usaba en las empresas transnacionales donde yo colaboré, que todas venían de ascendencia gringa, Ujú. norteamericanos, y decían todo tenía que ser con el modelo KISS, que era Keep It Simple, y bueno, ya la última palabra, porque ya ves que KISS tiene dos S, Ujú. Keep It Simple Stupid. O sea, manténlo simple. Mi abuela lo hubiese dicho diferente, a prueba de tontos. O sea, Exacto. hazlo de manera muy sencilla, porque de repente veo procesos organizacionales que son tan elaborados que dices, me parece que el que lo desarrolló, todavía alguien le dijo, cámbiale porque todavía aquí se entiende. Pues obvio, no, o sea, no, tienen que ser cosas muy sencillas que el que lo lee con una vista ya sabe qué es lo que tiene que corregir. ¿Qué tiene que corregir? Uno, el proceso de inducción. Ok. O sea, desde la manera como te reciben en una empresa. Es un super quick win porque, fíjate, tú llegas totalmente motivado al entorno organizacional, ¿no es cierto? Ujú. O sea, imagínate que hoy te estamos contratando a ti por primera vez en Lidex como vicepresidenta financiera, y tú Sí. imagínate por un momento que Lidex es la empresa más grande del mundo y te estamos contratando. Tú vienes muy motivada porque es una oportunidad profesional de alto calibre, tú querías entrar aquí, entras aquí. Pero llegas el primer día y desde ahí empiezas a sentir una especie de desconexión y desánimo y desmotivación por la manera como te recibimos. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo crees que reciban, por ejemplo, a un jugador de,
voy a poner un ejemplo, del Real Madrid Ujú. o del Barcelona o de ese tipo de equipos que son super equipos. Te aseguro que te contrato y yo te hago un recibimiento espectacular. Te Claro, estábamos esperando, Eli. claro. Así tienes que recibir a tu colaborador. O sea, tienes que cuidar que el proceso de inducción sea impecable, que genere desde ahí sentido de pertenencia. Está Luego todo buenísimo. el proceso de establecimiento de objetivos. Fíjate, 4 preguntas. Oye lo que te voy a decir, la simpleza de eso que te voy a decir. 4 preguntas que tienes que contestarle a la gente. Y yo, si alguien lo está escuchando en este momento y estas 4 preguntas no se las ha contestado a su gente, que paren el video Ok, y que las vayan a contestar. buenísimo. Es urgente. Ok. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué lo queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo lo vamos a medir? Oye, si un líder no le ha contestado esas 4 cosas a su equipo de trabajo y yo le pregunto a un colaborador de un líder, oye, ¿qué queremos lograr? No sé, ahorita me dijeron que mandara estos mails, que acabe este reporte. O sea, apenas entiende lo que tiene que hacer, pero no sabe para qué es. Ok. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? O así, ¿qué tengo que hacer? Llenar el reporte, mandar este mail. ¿Cómo? ¿El cómo? Sí. ¿Cómo lo voy a medir en términos de calidad, cantidad, tiempo y costo? Y sobre todo, el para qué lo queremos lograr. Entonces, son elementos que son muy importantes y que tenemos que tener muy claros para contestar a la gente. Entonces, ya vimos que el proceso de inducción, el proceso de establecimiento de objetivos, el proceso de cómo delegas de manera apropiada a tu equipo de trabajo. La mayor parte de nosotros delegamos a la gente sin darle autoridad para que tome decisiones. Y luego nos quejamos de que por qué tenemos gente que es tan dependiente. Pues si quiere que le preguntes absolutamente todo, bueno, pues la gente se vuelve, pues, ya sabes, a mí me pasa mucho que contrato un colaborador y empieza a trabajar conmigo. Voy a mandar la propuesta, te la mando para que la revises. Sí, ¿Cómo? ¿No la vas a revisar tú? No, no, sí, pero para que tú no, revísala tú 2 veces. claro. Si tú esperas que yo te la revise y cada trabajo que tú hagas, pero hay líderes que te han, que yo los he escuchado, no mandes un mail que yo no te haya revisado. Oh, Sí, no, te vas a hacer un ¿te 8. vuelves un embudo? Sí, Complicadísimo. No, no, sí. no. Aprende a delegar. Entonces, el tercer proceso que hay que meter sí o sí, sistema de consecuencias y evaluación de desempeño. 5 procesos así rápidos que tu gente tiene que escuchar. 1, el proceso de inducción para que la gente entre desde ahí motivada. Un proceso de establecimiento de objetivos perfectamente claro. Un proceso de delegación. Sí. Sistema de consecuencias, que no siempre es la consecuencia negativa, porque la gente piensa consecuencias te suena a castigo. No, consecuencia también es darte un reconocimiento por un trabajo bien hecho. O sea, la consecuencia de tu trabajo es que te voy a premiar, Eli, porque hiciste un súper trabajo. Y por Súper. último, el tema de evaluación de desempeño. Evaluar de manera periódica el desempeño de la gente. 5 quick wins. No te van a cambiar la cultura de un día para otro, pero por ahí empiezas a poner, vamos a decir, los cimientos para que la gente tenga por dónde avanzar. Oye, eso está buenísimo y justamente recientemente sacaste un video sobre el sistema de consecuencias que generó por ahí un poquito de polémica, así que te voy a dar chance de reivindicarte. No, no es cierto. No, pero para sí un poco explicarlo un poquito mejor en este sentido. Ya dijiste, no necesariamente es una consecuencia negativa, pero sí puede incluirla. Eh, Claro, claro. ¿Y cómo lo permeas? Porque el sistema de premios y castigos hace como 100 años que fracasó, o sea, donde si te portas bien te premio y te acaricio y si te portas mal te castigo. Pero ¿cómo implementas este sistema de consecuencias sin caer en eso? Como de que si hoy te portaste tal como yo quería, te doy una palmadita y si no, te doy un zapeo. O sea, ¿cómo lo implementas? ¿Cómo es ahora? Bueno, mira, es un tema muy profundo, pero yo te diría, lo primero, fíjate este axioma del desempeño que es muy importante. Sí, Comportamiento que no tiene una consecuencia tiende a repetirse. claro. O sea, si tú, por ejemplo, llegas tarde al entorno laboral y no tienes ninguna consecuencia de eso, cero consecuencias, o sea, yo soy tu Sí, jefe, vamos a imaginar, sí. y yo no te digo nada. Llegas un día, suponiendo que la entrada fuera a las 8 de la mañana, un día llegas a 8:15, yo no te Mm, digo nada. ujú. Si yo no te digo nada, tú dices, bueno, aquí se puede llegar a 8:15, Sí. aquí se puede llegar a 8:15. Otro día llegas a 8:20 y yo no te digo nada. Ujú. Entonces, ¿cuál es tu razonamiento?
Aquí se puede llegar 8:15, 8:20 y nadie te dice nada. Porque comportamiento que no tiene consecuencias tiende a repetirse. Ahora, la consecuencia tiene que ser que te maltrate, que te castigue, que te torture. No, la consecuencia es simplemente acercarme contigo y decirte, ¿todo bien, Eli? Y tú, sí, ¿por qué? Es que la llegada es a las 8 y tú llegaste a las 8:15. ¿Pasó algo? Ah, no, había mucho tráfico. Sí, en México siempre hay mucho tráfico. Te pediría que lo tomes en cuenta. Recuerda que la entrada es a las 8 de la mañana. Ok, Esa es una consecuencia. O sea, ok, no estoy hablando de que te voy a correr, te voy a castigar, te voy a maltratar. claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente posterga la consecuencia. Sí. Yo le digo a la gente, tú imagínate que estás en tu recámara viendo la televisión cómodamente, y una serie, Ujú, y de repente ves que del bote de la basura empieza a salir humo. ujú. Si tú ves que del bote de la basura está saliendo humo, ¿qué haces, Eli? Pues vas a ver y no sé, lo intentas En ese evitar. instante, Sí, o te corres. quedas viendo la serie y te quedas reflexionando y dices, nada más lo estoy dejando. A A ver ver si se hasta incendia. dónde llega. Porque eso hacemos con la gente. Claro, Ya lo vi, ¿eh? Ya lo vi que llega tarde. Nada más lo claro, estoy dejando. claro. A ver hasta dónde. ¿Cómo? Está perfecta esa analogía. Entonces, hay que establecer consecuencias de la manera más rápida y un buen mensaje, un mensaje dicho desde el corazón inclusive, con toque humano, hace la diferencia. Súper. Oye, aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo se forma un equipo que no solo funciona, sino que en verdad produce para la empresa? Un, un equipo que no solo funciona, Sí. sino que produce. Te digo que ese es el concepto de la accountability. No solamente soy responsable por la tarea, sino soy responsable por el resultado. Entonces, empieza primero con esa creencia, que la gente entienda que tú lo estás midiendo a él no solamente por desempeñar una tarea, sino que él entienda que tú lo vas a medir por el resultado. Tú imagínate un equipo de fútbol donde perdieron 5-0 y yo soy el defensa y te digo, sí, pero por aquí no se metió ningún gol. No, pero perdimos y perdimos todos. Con todo y que tú Claro. hayas hecho un trabajo impecable, Ujú. perdimos todos. Ok. O sea, solamente en la medida que tenemos claro cuál es el propósito superior que tenemos que lograr. Yo estoy en mi trinchera, por supuesto, y yo desde mi Sí. trinchera tengo que cubrir lo que me toca cubrir, pero al final de la historia yo tengo que hacer que este equipo gane. Y solo en la medida que tenemos ese propósito común perfectamente trabajado y combinado, solo en esa medida vamos a poder ser exitosos. Ok, hablando específicamente de una empresa cuyo propósito o fin último de todo negocio con fines de lucro es la ganancia o la utilidad o la rentabilidad. ¿Yo puedo hacer responsable a mi equipo de esa rentabilidad? No, no, no solamente lo tienes que hacer responsable, sino lo tienes que hacer partícipe de ese propósito superior. Es decir, si tú imagínate que yo hoy quiero que mi empresa logre este nivel, X nivel de rentabilidad, uno lo tengo que anunciar, Ok, ¿no? Lo primero es que si tú lo estás guardando como un secreto y la gente no sabe que tú tienes ese propósito, ¿cómo esperas que la gente te ayude? O claro. sea, lo primero es que lo tienes que comunicar así con bombos y platillos. Yo recuerdo en una empresa que, fíjate, en la que yo estuve asesorando, el problema era que tenían algún tiempo sin utilidades en la subsidiaria mexicana. Ujú. Se mantenían bien porque pues, el papá en Estados Unidos les financiaba todo y no Sí, lograban los números que tenían que dar, pero finalmente papá grande les da, pero un día les dijo, se acabó. tienen que ser autosuficientes. O sea, la subsidiaria tiene que generar utilidades. Claro. Y entonces me acuerdo que el presidente me dijo, ya alguna vez tuvimos utilidades, pero no sé en qué momento perdimos del rumbo y dejamos de tener utilidades. Y el lema de la compañera, back to profit. Back to profit. Regresemos a la utilidad. Ok. Regresemos a la utilidad. No solamente eso, les dieron el número, qué porcentaje de utilidad y Por les dieron supuesto. comportamientos que tenían que llevar a cabo, cada quien desde su trinchera, porque hay gente que lo que se dedica es a ahorrar. Sí, Y hay personas que están orientadas a producir. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Entonces, hay gente que ahorra y hay gente que produce y a generar ingresos. Entonces,
Yo siempre digo que una empresa se resume y algo que contigo entendí de manera un poco más seria, con un tema como si fuera una fauce, donde tu trabajo es incrementar los ingresos y reducir los gastos. O sea, es una especie de fauce. Entre más abierta, más exitosa. Ahí está, digamos, el medio, el vector resultante de estos dos vectores, donde yo tengo que buscar todo lo necesario para aumentar mis ingresos y reducir mis gastos. Ahí está el profit. Entonces, Totalmente. ahora sí puedo ser responsable a mi gente, porque yo te aseguro que la persona que nos ayuda a asear los baños tiene que cuidar cómo hacerlo, ahorrando el menor detergente posible, la menor agua, cuidando todos sus utensilios de limpieza para que duren. Y esa es su forma de contribuir a ahorrarle gastos a la organización. Está buenísimo. Racielito, si hoy te escuchara un empresario que dice, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer para que mi equipo funcione y dé resultados, ¿qué le dices a todos los que están sufriendo ahorita por ahí, que nos están viendo? ¿Qué le dirías? Pues yo lo que les diría es que no pierdan de vista la frase de Clyde Shirky que decía, la revolución no se da cuando una empresa adquiere nuevas tecnologías, sino cuando adopta nuevos comportamientos. Y qué frase tan importante. Yo siempre le pregunto a la gente, esto como bromeando con ellos, pero tiene mucho fondo. Yo les digo, vamos a las clases de la secundaria. ¿Cómo se llama la unidad mínima de la materia? Muchos líderes se ponen nerviosos porque ya no se acuerdan, es el átomo. Sí, ¿Cuál es la unidad mínima de un ser vivo? La célula. ¿Y ok, cuál es la unidad mínima de la cultura? El comportamiento. ok. Tú observa los comportamientos de una cultura, la que sea. Tú te vas de viaje mañana, imagínate que te vas al Oriente, visitas algún país del Oriente y tú regresas y yo te digo, ¿cómo te fue? Y me dices, no, me quedé muy impresionada por la cultura tan ordenada de los orientales. Sí, ¿Y qué es lo que significa una cultura ordenada de los orientales? Que viste comportamientos de orden, que sí, viste comportamientos logísticos, comportamientos de puntualidad, comportamientos hasta de orden, de de higiene, de que limpieza. salían de un lugar y dejaban limpio el lugar donde habían estado. O sea, son esa suma de comportamientos. Por ejemplo, México. México tiene una serie de comportamientos festivos. Muy bien. Sí, Ya sabes que nosotros festejamos todo. si ganamos. Y si perdemos, también festejamos, porque pudo haber sido peor. O sea, celebramos por todo, tenemos muchos comportamientos de celebración. Entonces, yo le diré a esos líderes, identifiquen cuáles son esos comportamientos que no les están ayudando o a generar ingresos, o a reducir sus gastos, o a crear una cultura sana, alejarlos de la toxicidad. ¿Cuáles son esos comportamientos? Obsérvalos. Mm, Necesitas desarrollar una cosa que se llama la mirada de turista. eso es buenísimo. Porque la mirada de un turista es como analítica, curiosa, juiciosa, en el sentido de que enjuicia. Ujú, Entonces, voltearte a mirar a tu propia organización y mirarla así diciendo, no hay ninguna razón para que aquí lleguemos tarde o para que no entreguemos con calidad o para que los reportes no sean los que necesitamos tener. O sea, no hay ninguna razón para que eso sea. ujú. Observa esos comportamientos y vamos modificando uno a la vez. ¿Cuál es el comportamiento que hoy te genera mayor problema en la gente? O en los resultados. No sé cuál sea su preocupación. Algunos estarán preocupados porque tienen un índice de accidentes muy altos. Otros Ujú. estarán preocupados porque hay robo hormiga en la empresa. Otros estarán preocupados por el tema de la cultura o el clima. Otros porque los gastos están de verdad fuera de control. Sí. Y algunos otros porque no generan ingresos. Bueno, en base a eso elige el comportamiento que más te duele y vamos resolviendo uno a la vez. Ok, Racielito, muchísimas gracias. La verdad es que yo considero, no considero, estoy segura que esto ha sido de muchísimo valor para nuestros empresarios. ¿Dónde podemos aprender más sobre lo que hace el IDEX y lo que hace Raciel Sosa? Bueno, pues para empezar, encontrarme es sencillo porque mi nombre no es sencillo. Ok, Raciel con C, arroba Raciel Sosa en YouTube, y si me buscan en prácticamente cualquiera de las redes sociales con mi nombre, Raciel Sosa, me van a encontrar. ok, Entonces ahí me pueden ubicar
tanto para hacer algún tipo de consultoría, de diagnóstico, de capacitación a líderes, o lo que es mi especialidad, que es ir a dar conferencias a las organizaciones. Las conferencias hacen dos cosas: informan e inspiran. Y la inspiración es un combustible muy importante para que la gente haga lo que tiene que hacer de manera, vamos a decir, inclusive entusiasmada por lo que hace. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar, y yo muy contento, muy agradecido por la invitación Muchas de gracias, ser Racielito. parte de este podcast y poder darnos a conocer con esta comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Racielito.